Dios. Amén. Entonces quería, ¿verdad, mis queridos hermanos, en esta noche compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros en esta noche que el Señor ha puesto en mi corazón. He buscado, he orado, he clamado al Padre qué puedo traer, qué el pueblo necesita, qué es lo que pueda, ¿verdad?, nutrir a los hijos de Dios para que pueda ir creciendo, fortalecido en el crecimiento, en el reino, en el gobierno de Dios. Y me llevó la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, dice. Al leer la palabra parece la mente nos lleva en aquel tiempo, pero esto es presente también en este tiempo, porque dice la palabra del Señor, acá el Señor, o sea, Dios vio la aflicción y ha oído el clamor de su pueblo. Dice dos cosas, el Señor acá vio y oyó el clamor de su pueblo, dice la palabra del Señor. Y pues he conocido sus angustias, dice la palabra del Señor. El pueblo del Señor, ¿verdad?, estaba en Egipto. ¿Cuánto ahora el pueblo de Dios, los hijos de Dios, está en Egipto? Está angustiado, está afligido, tiene un montón de problemas. Y pues he conocido sus angustias, dice acá el Señor, en el presente, en el día de hoy, en la vida de los hijos de Dios. ¿Podemos ver, mi hermano, la palabra aflicción? ¿Qué nos dice la palabra aflicción? Amén. La palabra aflicción dice el pueblo de Dios está deprimido, dice, depresión tiene. Dice, aflicción, está afligido, está angustiado, miseria, pobreza, dice el pueblo de Dios. Y ahora en este tiempo vemos, ¿verdad?, que hay muchos, ¿verdad?, que viven y están en estas condiciones. Y por eso Dios ha levantado hombres y mujeres capacitados en la palabra para que pueda libertar a estos hombres y mujeres que están en estas condiciones, en las cuales tú también estás en la fila del Señor, mi queridos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Para que podamos ser un buen libertador. En el 7 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Los extractores son los capataces que estaban encima de ellos, que le maltrataban. Pues he conocido su angustia, dice. He oído su clamor. ¿Qué dice la palabra en el teléfono de Dios? Jeremías 33:3 dice: clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra del Señor. Llévame rápido Daniel 12:3, que dice ahí, mi querido hermano. 12:3. Daniel. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocerle a Dios a través de la palabra de Dios. 12:3, Daniel. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor, dice, del firmamento, y los que enseñan la justicia. Entonces acá vemos lo que enseñan, dice, vemos un maestro ahí, lo que enseña la justicia a la multitud, como las estrellas, perpetua eternidad, dice. Vamos a poner la BLS, mi querido hermano. Sí. Pero los maestros sabios, dice. Necesitamos, ¿no?, un maestro sabio para que pueda libertar al pueblo de Dios. ¿Cuántos maestros aquí hay? ¿O maestra? Amén. Gloria a Dios. Pastora, usted también maestra, ¿no? Gloria, maestra de las maestras. Amén. Dice la palabra, pero los maestros sabios que enseñan a muchos
andar por el buen camino, brillan para siempre como las estrellas en el cielo. Y en el 2, ¿qué dice, hermano? Poner en el Reina Valera, amado, para que... Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice. Unos para vida eterna, dice. Dios nos quiere llevar a esa vida eterna. Para eso Dios ha levantado hombres y mujeres para que nos pueda libertar en muchas áreas de nuestra vida. Amén, porque estamos a veces atados en algunas áreas de nuestra vida. Puede ser en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, ¿no? En el sentimiento. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Entonces la palabra nos advierte, nos enseña para que podamos, ¿verdad?, ir, obedecer, respetar, poner, ¿verdad?, en primer lugar a Dios para que nos pueda libertarnos de Egipto, de la enseñanza, de la costumbre que hemos traído del mundo. Sabemos que Egipto es sombra y figura en este tiempo, el sistema del mundo que vivimos aquí en la tierra. Y hay muchos hijos de Dios que están en estas condiciones y necesitamos ser libres, mis queridos hermanos. Yo necesito ser libre más y más, cada vez más, para que yo pueda ser un buen libertador. Yo tengo que estar totalmente libre para que yo pueda libertar a otro también. Amén. En el 8 dice, y he descendido para librarlo de manos de los egipcios. Éxodo 3:8, Reina Valera dice, he descendido para librarlo de manos de los egipcios. Ahí vimos un libertador, he descendido. Dios ha venido y ha levantado un hombre aquí, a Moisés, para libertar al pueblo de Dios de Egipto. Amén. Egipto, sombra y figura, hemos dicho ya, el sistema, el mundo ahora, ¿no? Y sabemos que hay muchos hijos de Dios han dejado el camino del Señor, porque están atados en algunas áreas de su vida. Han negado la fe, otros sí que en algunas cosas, alguna costumbre egipcia, ¿no? Dice, y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, de aquel lugar, dice, y a una tierra buena y ancha, dice. A una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del efereseo, del heveo y los jubeseos, dice. Entonces Dios nos ha prometido un lugar precioso, que donde buena y ancha, donde fluye leche y miel, dice. Y en Primera de Pedro nos enseña la palabra leche, ¿qué significa? Primera de Pedro 2:2. Ese lugar es donde tenemos que llegar para que podamos ser alimentados, adiestrados, para que podamos tener la libertad totalmente en nuestra vida. Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice. El formato de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Entonces tenemos que llegar, en aquel tiempo, esa tierra buena y ancha, fluye leche y miel, era un lugar físico, pero ahora es una casa de Dios, donde nos enseña, nos guía, para que podamos beber o mamar de la leche que Dios nos da. Amén. Y llevamos que la miel, 1 Samuel 14:27, vamos a ver la miel, la sombra y figura de la miel, que nos dice la palabra, la tierra, leche y miel. Entonces la leche ya vimos que era deseada como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que la palabra nos pueda libertar totalmente en algunas áreas de nuestra vida. 1 Samuel 14:27 dice la palabra de Dios, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. No estaba él en esa reunión. Y alargó la punta de una vara que tenía en su mano, dice, y lo mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos, dice. Se le aclaró su ojo. Vio más allá, vio el propósito del Señor, vio la enseñanza del Señor. Qué bueno era crecer
¿verdad? Con la palabra no adulterada y podemos ver la revelación de Dios. Porque podemos también seguir a Dios, pero a través solamente de la palabra sin revelación. Y eso no es bueno. La palabra está codificada, la palabra está, tiene sombra y figura, y tenemos que, un libertador nos tiene que enseñar, o una libertadora. En mi caso tengo libertadora que me liberta de las tinieblas, de las enseñanzas de egipcia, para que yo pueda fluir en la leche y en la miel. Amén. En el 9 dice la palabra del Señor: y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimían, dice. Entonces llegó en la presencia del Padre el clamor. Clamor significa gritando, orar, gritando, gimiendo, clamando, llorando al Padre. Orar es orar tranquilo, pero clamar, clámame a mí. Un clamor. Amén. Y en el 10 dice: ven, le dijo Dios a Moisés, ven, por tanto, y ahora te enviaré a Faraón. Te enviaré, dice, con el tiempo de conjugación del verbo futuro, te enviaré. Mañana o pasado, cuando esté preparado. Dice: ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es una promesa le dio a Moisés, ¿verdad? Te enviaré, le dice. Igual que a nosotros también. Te enviaré, mi hijo, cuando esté preparado para libertar a otro. Porque si nosotros nos vamos por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada, es imposible. Moisés hizo, probó él. Encontramos en Éxodo 2, 11 y 12. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Moisés se fue solo para libertar al pueblo, pero no estaba preparado, no estaba capacitado, y mató muchas almas, mató a 11. Dice Éxodo 11, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Acá vemos que Moisés se fue por su propia cuenta a libertar a uno de sus hermanos, pero no tenía experiencia, no estaba preparado, y mató. Triste, ¿no? Mató al egipcio. Dice: nosotros no estamos para libertar a otros, no estamos para matar, sino para dar vida, y vida en abundancia a nuestros queridos hermanos que están, ¿verdad?, en las manos del enemigo. En Éxodo 4, el siguiente, hermano. 4:1. El título dice: Moisés capacitado para hacer milagros, dice. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Dios le quiere enviarle. Le falta fe. No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Él pone excusa él mismo. Él hace la pregunta y él mismo se autocontesta. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tiene en tu mano? Y él respondió: una vara. Pregunto: ¿qué nosotros tenemos en nuestra mano? ¿Sergio, tú qué tienes en la mano? Un ratón. ¿Usted, evangelista? Los dedos. ¿Qué significa eso? Los 5 ministerios. Acá dice el Señor: ¿qué es lo que tiene en tu mano? Y él respondió: una vara. Una vara. Sabemos que en este tiempo, ¿verdad?, que los pastores vemos que tienen la vara también hasta ahora en su mano, es lo que cuidan las ovejas. Y la vara significa un gobierno, para gobernar las ovejas. Y entonces, ¿verdad?, Dios tenía en su mano la vara, que significa gobierno. Y tiene que manejar con ese gobierno. Y el gobierno se conforma con varios hombres y mujeres. ¿Sí o no? El gobierno de España tiene, ¿verdad?, su ministro.
para trabajar, para gobernar. Amén. Y bueno, Holanda también tiene su gobierno, ¿no? Tiene un gobierno Holanda, el país, tiene su ministro, su todo, ¿no? El reino de Dios es igual. Sí, el reino de Dios también es igual. Tiene su equipo, su de trabajo, su forma de trabajar. Dice acá, y él respondió una vara. La vara significa un gobierno. Y él le dijo, échala en tierra. Está practicando Moisés para que le aumente su fe. Y él le dijo, echa en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella, dice. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió en una vara. Le estaba aumentando su fe a Moisés porque no le creía. ¿Qué dirá este pueblo? No me creerán, no te han aparecido Jehová. Le decía, él mismo ponía la excusa para que no irse. Entonces Dios, ¿verdad?, le está aumentando su fe. También nos puede pasarnos también a nosotros, ¿verdad? Pero para eso tenemos los libertadores que nos puedan libertar en esa área. Para que podamos tener fe abundantemente y el poder de la palabra para ir a libertar la vida de las personas que están ahí afuera, a los hijos de Dios, o en la casa de Dios también. En el Éxodo 4:17 dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Tomará este gobierno, el gobierno de Dios, el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra mano, para que podamos con ese poder libertar la vida de las personas que están en las tinieblas, en la oscuridad, en el mundo, en Egipto. Y en el 21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, todas las maravillas que he puesto en tu mano, dice. Qué bueno, ¿verdad? Cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante del Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Vemos que en nuestra mano tenemos maravillas de Dios. Nosotros somos la maravilla del Padre porque Dios ha hecho tantas cosas, nos ha libertado, ¿verdad? ¿Podemos ver la palabra maravilla, mi hermano? Dice, milagros, dice, maravilla, prodigio, señal, símbolo, dice. Dios nos ha puesto las señales, prodigios, milagros en nuestra mano para libertar la vida de las personas. ¿Usted lo cree? Amén. La libertad para que pueda ser bien hecho hijo de Dios, porque el Padre tanto nos ama para que podamos, ¿verdad?, llegar a ese lugar preparado que Dios ha puesto en nuestra mano. Y dice, y dirá a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi pueblo, a mi hijo, para que me sirva, dice. Ya te he dicho para que dejes ir a mi hijo, para que me sirva. Servirle a Dios es bueno, podemos servir en varias áreas, pero lo más importante es servirle a Dios en la vida de la persona. Educar, informar, instruir bien en la palabra para que pueda ver, ¿verdad?, lo que Dios ve, el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Isaías 45:2. Dice la palabra del Señor, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, dice la palabra del Señor. Qué bueno, acá vemos que el Padre en el 2 nos dice, yo iré delante de ti. Qué bueno, ¿verdad? Dios se va con nosotros. Dios va con nosotros si somos obedientes, si obedecemos, si respetamos, si cumplimos sus mandamientos, sus decretos. Cuando Él nos envía, Dios va con nosotros.
Amén. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Nuestra vida está torcida en una área, seguro. Pero Dios nos ha libertado. Nos ha capacitado. Mi vida estaba requete torcido, mi vida. Pero Dios pude llegar, ¿verdad?, en ese lugar precioso que es Canaán, en el estado físico en aquel tiempo, pero en la casa del Padre, donde se enseña, donde se imparte el pan verdadero, un pan que nos pueda enderezar nuestra vida, ¿verdad? Dice, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, dice. ¿Cuántas puertas están cerradas a nosotros? Nuestra vista es una puerta, nuestros oídos. Otras puertas que están cerradas, que no podemos ver ni oír la palabra del Señor. Tenemos que ser una puerta abierta para que Dios nos pueda enseñar. Quebrantaré, dice. Puerta de bronce, cerrojo de hierro, haré pedazos, dice. Qué bueno el Señor. Nos rescata, nos limpia, nos purifica, nos forma, nos hace unas nuevas personas. Dice la palabra del Señor. Yo lo creo, mi querido hermano. Y veo en vuestra vida y en mi vida el poder de Dios que nos ha formado. Y te daré, dice, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, dice la palabra del Señor. Necesitamos un libertador para que nos pueda dar esta riqueza de Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, dice la palabra del Señor. Para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salir de Egipto, sacar a la gente de Egipto para que pueda llegar a Canaán, donde fluye leche y miel, una casa de Dios, una casa donde están los 5 ministerios, el gobierno de Dios, porque Dios tiene su gobierno, trabaja en equipo, trabaja con su gobierno que ha levantado. Amén. Porque él solo no puede. Vemos que Moisés intentó, ¿verdad?, trabajar solo, pero le dijo su suegro Jetro, lo que tú estás haciendo no estás haciendo bien, le dice. Entonces, ¿verdad?, necesitamos ayudante o ministro de Dios de la palabra que nos pueda guiar y enseñar. Hace rato vemos que las maestras, dice, los maestros sabios, los que se enseñan, dice, brillan, dice. Y nos hace brillar también a nosotros, ¿no? Y un poquito más arriba, hermano. No, en el 5, por ahí. Yo soy Jehová, no, en el 4. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, tiempo nuevo, mi escogido, dice. Queremos ser un escogido de Dios, elegido de Dios. Te llamé por tu nombre, por el propósito. Te puso sobrenombre, dice. Hijo mío, la niña de mis ojos, dice que somos delante del Señor. ¿A que sí? Eso dice la palabra del Señor y yo lo creo. Un sobrenombre, aunque no me conociste, dice. Entonces todavía no hemos conocido al Señor porque nos falta todavía. Pero Él ya nos está bendiciendo en gran manera. Pero gracias a Dios nos ha bendecido porque nos ha puesto un libertador en este tiempo que nos pueda bendecir. En aquel tiempo fue Moisés el que tenía comunión con el Padre, que Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba con el pueblo, le llevaba la voz de Dios. En este tiempo tenemos nosotros un apóstol que nos baja la palabra, la revelación, y le da también el apóstol a su gobierno, a su ministro de Dios, y los ministros de Dios nos dan a nosotros, nos guían para que podamos tener esa vida eterna, dice, para que no salgamos de esa confusión donde estábamos en aquel tiempo, para que podamos estar en la luz de la palabra, esa vida eterna. Amén. San Juan 8:31, porque yo me acuerdo que en aquel tiempo, ¿verdad?, yo no estaba conforme en mi vida espiritual, no estaba conforme. Yo sabía que había muchas cosas poderosas, lo escondido, los misterios y los secretos, pero yo no podía ver ni tampoco nadie me podía mostrar, pero llegué en el lugar exacto. Dice Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice. Entonces era un creyente que habían creído
en él, un creyente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Entonces acá vemos que Jesús dijo, si vosotros permaneciereis. En el 31, ¿no? Sí, déjalo ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, hay que permanecer en la palabra, permanecer en la iglesia, permanecer en la reunión, permanecer en la enseñanza de Dios que nos quiere dar. Amén. Dios nos quiere enseñar, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he enseñado, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole. Para eso están los maestros y la maestra de Dios. Y acá dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la enseñanza, seréis verdaderamente mi discípulo. Discípulo es un aprendiz que está aprendiendo, un alumno que está ahí en la palabra, que se le está enseñando. Un seguidor de Cristo, que tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? La suma de su palabra, dice. En Salmos 119, 160 dice la palabra de Dios. ¿Puede poner mi hermano? Porque a lo mejor algunos no ven, no sabe. Dice la suma de su palabra. ¿Y qué es la suma? De Génesis y Apocalipsis. Completo. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad, dice. Qué bueno, qué precioso. Algunos dicen que el Antiguo Testamento ya no vale más. Solamente el Nuevo, dice. Y acá dice la suma de su palabra. Completo. Eso nos va a hacer libre, la palabra de Dios. La suma, si permanecemos. Dios nos va a hacer libre de toda nuestra vida. De las tinieblas hacia la vida y de la muerte hacia la vida, de las tinieblas hacia la luz del Señor nos va a llevar capacitando. Y nos va a libertar en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque a veces estamos atados en nuestro espíritu también. ¿Sabe por qué? Porque hay espíritus engañadores que nos enseñan también. Y nos estamos siendo engañados. Y entonces, ¿verdad? Necesitamos que la palabra nos haga esa verdadera libertad que necesitamos. Gálatas 5:1. Dice la palabra, estad firme en la libertad, dice. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice. El Señor nos libertó firmemente en la palabra. Pero tenemos una lucha, tenemos una prueba, tenemos que estar sujetos, dice, a la libertad con que Cristo nos hizo libre. Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez en el yugo, sujeto al yugo de la esclavitud, dice. Tenemos un libertador, que Dios el Padre ha descendido, ha levantado un libertador acá en la tierra, y ese libertador con su vara, con su gobierno, trabaja en nuestra vida para que podamos ser libres de todas las cosas, estemos atados solamente a través de la luz de la palabra. Vamos a ponerle en BLS, vamos a ver qué dice. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres, dice. Él nos ha hecho libres de verdad, dice. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley, dice. Estaba hablando a los judíos, ¿no? Sino Jesucristo es por la fe y por la gracia. Segunda Corintios 6:14 dice la palabra.
Porque el título dice, somos templo del Dios viviente. Somos templo, porque Cristo viene y mora en nosotros. No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué compañerismo y qué comunión la luz con las tinieblas, dice. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con los incrédulos, o qué parte del creyente con el incrédulo, y que hay acuerdo. Acuerdo que era pacto, ¿no? ¿Qué acuerdo dice? ¿Qué acuerdo? ¿Qué pacto vamos a tener con los incrédulos? Imposible, no va. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Dice, y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por la cual, dice, salid de medio de ellos, y apartados, dice el Señor, no toquéis el inmundo. Yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un poquito más, hermano, hacia abajo. Dice, por la cual, dice, salid de medio de ellos. Dice, tenemos que salir, ¿verdad?, de las tinieblas, de ese yugo, de ese donde estemos atados, de esa que donde estemos libertad, en el cuerpo, alma y espíritu. Que tenemos que totalmente ser libres, dice. ¿Y cómo salimos de esto? Tenemos que salir, pero tenemos que ver la solución con qué, cómo podemos salirnos de esto. Acá tengo apuntado, dice Isaías 10:27. A veces estamos atados en los juegos. A veces jugamos por el móvil cuando estamos en la iglesia predicando, también jugamos, hacemos cosas, vemos WhatsApp, vemos Facebook, vemos, no sé, pero eso también es una atadura. Porque nosotros hemos venido aquí, ¿para qué? Para comer, para estar atentos. También a veces nuestra mente se va de nosotros a otro lado, nuestro pensamiento. Estamos sentados aquí, pero nuestro pensamiento se va en otro lugar de nosotros. Y eso también es una atadura, tenemos que ser libres de esas cosas. Pero porque hemos venido para oír inteligentemente la palabra del Señor, dice la palabra. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice. El yugo es el que nos une, el que nos ata, el yugo está atado. Con mi hermano Sergio en el arroyo pusimos aquí una madera, ¿no? Estaba por WhatsApp, pero ese era el yugo, pero eso era de broma, ¿no? De jugando, ¿no? Ese es una madera, los animales, los bueyes tienen un yugo que les une para tirar la carga, así también los caballos. Y también, ¿verdad? Nosotros también tenemos un yugo espiritual. Tenemos que, ¿verdad?, ser libres de ese yugo desigual. Tenemos que estar unidos con el yugo de Dios. Acá dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, porque Jesucristo va a venir. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice la palabra del Señor. Entonces ahí está la solución para nuestra vida. Tenemos que estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, para que ese yugo, esa atadura, que se pueda romper, que se pudra en nosotros, para que podamos ser libres totalmente. Vamos a irnos en la Biblia, oro, mi hermano. Dice, y aquel día será quitada de encima de tu hombro el peso de Azor y su yugo de tu cerviz, y se pudrirá, dice, el yugo por la abundancia del aceite, dice. Nuestra pastora estaba predicando sobre el aceite extra virgen puro, ese aceite de oliva que nos da la fuerza y la fortaleza, el brillo que necesitamos para que podamos orar, que se pueda pudrir ese yugo que tenemos, ese yugo desigual.
que tenemos. Tenemos que estar unidos siempre con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Usted quiere estar con el Señor? Hay que ser libre de todos los yugos desigual. No nos unáis en yugo desigual. Salid en medio del Señor. En medio de ellos, dice el Señor. Mateo 11:28. Reina Valera. 28. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Acá el Señor dice, nos invita a llevar su yugo con el Señor juntos. Y eso es bueno y precioso, porque el Señor es bueno, nos ama, nos quiere, nos enseña. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, dice, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, dice la palabra. Entonces tenemos que hacer cambios, bajar ese yugo uno y agarrar de Cristo, para que podamos estar unidos, unión, porque el Señor quiere que estemos en un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma comunión con el Padre. ¿No es la PDT que dice ahí? Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y los haré descansar. Dice. Algunos a veces escuchan, estoy agobiado, estoy cansado, no sé qué me pasa, dice. El Señor dice, venid a mí, vente aquí, vamos a orar, vamos a alabar, vamos a escuchar la palabra, porque la palabra nos da la libertad. Totalmente, mi queridos hermanos. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Acepten la misión que les doy y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso, dice. Acepten la misión que les doy. La misión es crecer, aceptar, sumergir en la palabra. También, ¿verdad?, reconocer a las autoridades que Dios ha puesto encima de nosotros. Reconocer a Cristo, al Hijo de Dios. Reconocer el reino de Dios, reconocer los apóstoles que Él había levantado en aquel tiempo. 12 hombres, de los cuales le falló uno. Pero ese 12 hombres predicó la palabra del Señor y lleva a diferentes partes del mundo. Y eso sigue hasta en el día de hoy y seguirá hasta cuando Él venga, dice la palabra del Señor. Y ese yugo, para que podamos, ¿verdad?, venir a mí lo que estáis trabajado y cargado. Alguien, ese libertador no tiene que enseñar todas estas cosas. Ese libertador, necesitamos libertador a enseñar cómo tenemos que estar libres, cómo tenemos que entregarle nuestra carga, cómo tenemos que recibirle, cómo tenemos que recibir la misión, aceptar la misión que Él nos quiere enseñar. Esa es la misión que les doy, dice. Es agradable y la carga es fácil de llevar, dice. Y esta misión encontramos en Efesios 4:11. Efesios 4:11. Amén, dice la palabra del Señor. Estaba hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él mismo por el Señor Jesucristo constituyó, y se está pintado, constituir, el que formó, el que constituyó, el que formó, ¿verdad?, a unos apóstoles, dice, a otros profetas, dice, a otros evangelistas, hay otros pastores y maestros, dice. Jesucristo instituyó, constituyó, Él puso esto. Estos son el gobierno de Dios, la vara de Dios. Aquí vemos la vara de Dios, mi querido hermano.
para gobernar, para instruir en justicia al pueblo de Dios que está saliendo del sistema ahora del mundo, para que el hombre pueda ser totalmente libre. Cuando venimos del mundo, conocemos al Señor, bueno y bonito, pero hace falta el trabajo de libertarnos del vicio, de la bebida, de muchas cosas. El Señor me libertó del vicio de la bebida, pero a otros no sé qué cosa, pero hemos traído, ¿verdad? Muchas cosas. Hace falta libertarnos. ¿Cómo? A través de la palabra. Y estos hombres de Dios, este gobierno, Dios ha constituido para que nos pueda enseñar, para que podamos dejar, ¿verdad? Dice, en el 12 dice, a fin de perfeccionar, dice. ¿Y cómo perfeccionamos la vida de los hombres? Enseñándole. Perfeccionar a los santos, dice. Para los santos somos nosotros que estamos sentados ahí, santos porque somos apartados para el Señor. Para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay que libertar el cuerpo de Cristo, enseñar, instruirlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que llegar, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que alcanzar entonces algo precioso. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida que tenemos que llegar, salir del mundo de Egipto y caminar y llegar a la casa de Dios, donde ahí los 5 gobiernos de Dios nos puedan instruir y ir creciendo en la sabiduría, ir tomando medidas hasta la estatura del varón perfecto, dice que es Cristo Jesús. Ese es el trabajo del gobierno de Dios, para que nos pueda instruir en justicia, para que mi vida y tu vida sea totalmente libre de todas las cosas. Amén. El gobierno de Dios es poderoso. El gobierno de Dios ha constituido para que el reino de Dios, para que la vida de los santos sea perfeccionado, para que pueda ir, ¿verdad?, creciendo en estatura, para que pueda alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, 22. Tenemos que llegarnos a la estatura de nuestro Señor. Hebreos 12, 22, Reina Valera. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a las congregaciones de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus hechos, los espíritus de los justos hechos perfectos, dice, en el 22, hermano. En el 22 dice que nosotros estamos caminando en el reino, con el gobierno de Dios, nos estamos creciendo en el reino, estamos subiendo en estatura y nos hemos acercado, dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo. Sabemos que el monte de Sión es la ciudad del Dios vivo, dice, la Jerusalén, dice, la Jerusalén, la celestial, dice, los lugares celestes. Quiere decir que alcanzamos la estatura y la medida del primogénito que es Cristo Jesús. A la compañía de muchos millares de ángeles, dice, están ahí. ¿Sabemos los ángeles son? Los ministros de Dios, los pastores. A la congregación de los primogénitos, los que maduran primero, los que maduran en la palabra, en la sabiduría, los que alcanzan la estatura. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, dice, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos. Qué bueno, ¿no? Porque hay espíritus injustos también, amados. Pero gracias al Padre nosotros, ¿verdad? Aquí a través de la palabra de Dios tenemos la revelación y la enseñanza de Dios. Tenemos el espíritu, ¿verdad?, justo. Practicamos la justicia. Hechos perfecto, dice, porque comemos la palabra, la suma de la palabra. No solamente la palabra, los tesoros escondidos. El Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, el Señor ha desatado bendición y la revelación de Dios en nuestra mente. Porque la guerra espiritual es aquí, en mi mente, en nuestra mente. Aquí tenemos que sacar la ignorancia, las tinieblas,
la atadura que tenemos ahí. Tenemos que derribar, tenemos que romper para que podamos estar libres totalmente. La guerra no viene de otro lado, sino nosotros, en nosotros está en nuestra mente. Volvemos a Isaías 45:2. Pero la promesa está hecha. Y Dios tiene su ministro, tiene su gobierno de Dios para que pueda aceptar, para que no pueda ser hecho espíritu justo, hecho perfecto, dice. Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Qué bueno, poderosa la palabra. Gloria a Dios. Algunos dicen: yo no, mi vida no está torcida. No está torcido, en algunas áreas está torcido. Quebrantaré las puertas de bronce, dice. Y cerrojo de hierro que haré pedazo, dice. Mira el enemigo, ¿dónde nos mete? Encarcelado no tenía. Encarcelado. Pero Dios es poderoso. Iré delante de ti, dice a Moisés. Y le dice a sus siervos, hasta en el día de hoy. Dice la palabra, y cerrojo de hierro haré pedazos y te daré. Nos da la libertad, nos liberta y te daré los tesoros escondidos. Nos va a sacar de una prisión, de un lugar donde estábamos anteriormente. De la cárcel, vamos a decirlo así. Y dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Una parte dice la palabra en Corintios, que los tesoros escondidos que no han subido en el corazón del hombre, dice. Maestra, ¿me ayuda por favor? 1 Corintios 6 creo que dice. Los tesoros muy guardados. Dios tiene guardado tesoro y precioso en la vida, y vida en abundancia. No quiere hacer perfecto. Pero por eso tenemos que aceptar y someter a la vara de Dios, al gobierno de Dios. Es bueno, ¿verdad? Pedro le reconoció a Jesucristo y Jesucristo le dijo: bien, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice. Porque él tenía reconocido a nuestro Señor. Dice 1 Corintios 2:9, ante bien, como está escrito, dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó, dice. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de los hombres, dice. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice, amado. Bueno desatar nuestro espíritu, bueno desatar nuestra alma, cuerpo. Dios tiene preparado cosas preciosas, tesoro escondido, la revelación. Nuestra boca va a haber un canal de bendición, va a salir vida. Como dice la palabra, una parte que vamos a ser como la miel, panal de la miel. Que bueno, vida y vida en abundancia. Nuestra boca va a ser una boca de Dios, poderoso, libertado por Dios a través de su vara, que son los ministerios que ha constituido, el gobierno de Dios. Amén. Vemos que Moisés quería trabajar solo, iba a morir él en el desierto con todo el pueblo, pero su suegro Jetro le dice: no está bien lo que está haciendo. ¿No te suena eso? Necesitamos el gobierno, la vara de Dios, para que nos pueda enseñar, guiar, instruir en justicia, para que yo pueda ver lo que Dios tiene preparado para mí, lo que yo no he visto, lo que yo no oigo, lo que nunca ha subido en mi corazón, para que la mano de Dios me pueda mostrar y guiar, para que yo pueda estar preparado, para que mi espíritu sea hecho perfecto, para que yo pueda instruir a otros también. Amado, necesitamos la libertad totalmente, mi querido hermano. Yo sé que tú estás libre, pero hay muchos que nos están escuchando a través del Facebook, para que puedan oír, recibir, ver la palabra del Señor como nosotros también estamos viendo, para que puedan ser verdaderamente libre, dijo Jesús. Yo quiero ser verdaderamente libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Cierra sus ojos, vamos a orarle al Padre para que la palabra haga su tarea, para que la palabra pueda penetrar en nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, en esta tarde, en este momento, te damos a ti la gloria, las honras, la alabanza y el poder, Señor, por esta bendita palabra, mi Dios del cielo. Gracias, Padre, por ese libertador que tú, Señor, nos has traído desde aquel tiempo hasta ahora, Padre, en nuestra vida. Tú has puesto, Señor, el gobierno, la vara de Dios en nuestra vida, para que podamos ser totalmente libres, mi Dios del cielo, para que caigan todas clases, Señor, yugo de nuestra vida, de nuestra servir, mi Dios del cielo, para servirte a ti libremente, mi Dios del cielo, porque tuya es la gloria, las honras y la alabanza y el poder, mi Dios del cielo. Te damos a ti, Señor, las honras y la alabanza, Padre mío, Señor. Te pido, Padre, Señor, que la palabra caiga en buena tierra, mi Dios del cielo, Señor, para que penetre, mi Dios del cielo, hasta el alma y el espíritu, para que pueda separar, mi Dios del cielo, Señor, para que podamos, Señor Jesús, ser libre. Quiero ser libre, mi Dios del cielo, Señor, de las tinieblas hacia la luz, de la muerte hacia la vida. Mi espíritu que sea hecho perfecto, mi Dios del cielo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por este Canaán, mi Dios del cielo, Señor. Te honro, mi Dios del cielo, de todo mi corazón, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.